Muy bien, hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos prontos a iniciar el programa del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, un diputado de la República, que hablará con todos nosotros sobre el tema de, bueno, el Fondo Monetario Internacional, muy bien, pero ¿dónde queda la innovación? ¿Dónde está la innovación? Y ese es un tema que nos interesa seguir promoviendo y seguir discutiendo desde el respeto y desde la construcción. Nos interesa mucho la apertura, la visualización de nuevos mercados, la inclusibilidad, la reducción del índice de pobreza en nuestra nación y bueno, y sobre eso estamos trabajando. Ya vamos a iniciar el programa, estamos esperando a que nos hagan el pase desde la cabina y bueno, no se nos vaya. Programa que promete estar muy, muy interesante el día de hoy. Vamos a esperar. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy, sábado 6 de febrero, a un año específicamente de las elecciones nacionales de nuestro país, donde muchas cosas pueden suceder. Bueno, hoy, un programa que vamos a tejer desde la construcción, desde la inclusividad, desde la conversación con diferentes actores, de cara al futuro, de cara a la construcción de nuevas oportunidades y nuevos mercados. Imperativo. El tema de moda, por así decirlo, ha sido el Fondo Monetario Internacional. Pero nos hemos preguntado, ¿dónde queda la innovación? Para ello tenemos a un señor diputado de la República, ahorita lo vamos a presentar como merece y como es debido. Sin embargo, vamos a hacer siempre nuestra introducción al tema, donde sin lugar a dudas, bueno, la crisis económica y financiera nos lleva a hablar de los temas más álgidos y medulares de una nación. Costa Rica no ha sido la excepción. Esto no simple y sencillamente nos propone un sistema ético, que tanto el tema de la ética ha sido cuestionado y que puede tener diferentes acepciones y concepciones, sino el hecho de valores y normas comunes. Precisamente para ello es donde queremos promover la gestión de la innovación como una alternativa para la creación de nuevos mercados y sobre todo potenciar a Costa Rica basado en el índice de competitividad global, donde claramente se visualiza como un hub de conocimiento instalado. Lo tenemos todo para el desarrollo. Tenemos una educación que ha venido privando, que si bien ha necesitado hacer ajustes o adaptarse a los nuevos retos del entorno, pero también tenemos una capacidad de incubar conocimiento. Aquí viene el tema, ¿cómo lo aceleramos? ¿Cómo podemos hacer para poder tener esos amortiguadores económicos del futuro? 4 años para un gobierno puede para algunos ser mucho, para otros puede ser poco. Y aquí no vamos a hablar de bandera política, sino vamos a hablar de la bandera a la cual nos debemos todos, y es el blanco, azul y rojo. Así que cada día que pasa, vemos como más compatriotas llegan a casi a ese 500,000 de personas que están en desempleo. Pero ¿acaso tenemos leyes? ¿Acaso tenemos vías de desarrollo donde nos permita tener esperanza y sobre todo optimismo para saber que esta crisis va a pasar y con ello podamos salir más fortalecidos? El tema que nos compete el día de hoy es, bueno, el Fondo Monetario Internacional está bien, pero ¿dónde queda la innovación? Cuando hemos dado una revisión de todas las publicaciones que se han dado, por lo menos de manera oficial, vemos 3 puntos muy claramente sobre la cual, según los entendidos, se basó la negociación. Número uno, el tema de ejecutar las reformas fiscales. Y eso para garantizar una sostenibilidad de la deuda. Bien, ahí claramente está sin dejar de proteger a los sectores pobres y más vulnerables. Uno podría pensar, bueno, aquí podríamos estar visualizando el tema de la economía de la dignidad,
de esa base de la pirámide poblacional que vive con $1 o $2 al día de repente, en un escenario hipotético financiero, pero el índice de pobreza multidimensional en la parte de los hogares claramente lo dice. Bueno, en las costas las personas viven con 600,000 colones promedio, en el GAM en el orden de 1 millón de colones, pero también vemos otra contraposición, vemos un empleo informal que ha crecido casi en un 20% y está llegando a un 40%, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, hay una necesidad de la gente que no se está quedando con los brazos cruzados. Tiene que ir a ganarse el arroz y los frijoles. Quizás poniendo al servicio de los demás sus capacidades y recursos en temas de conocimiento, reinventándose, no por un lujo, sino por una verdadera e imperativa urgencia de salir adelante. Luego se habla en uno de los segundos pilares el tema de preservar la estabilidad monetaria y financiera. Bueno, uno podría tener muchas dudas sobre eso y cómo se come eso, cómo se entiende eso, ¿no? Y una tercera parte, impulsar reformas estructurales a favor de la inclusión y a la vez estimular la productividad de la mano de obra. También hay toda una diferente avenida de conocimiento, avenida de acciones e intersecciones que se pueden dar. Pero sí hay algo claro, vemos una consolidación fiscal buscando de alguna forma equilibrar medidas para racionalizar el gasto. Pero usted se pone a pensar, bueno, ¿necesitamos racionalizar el gasto o necesitamos redireccionar los recursos y capacidades vigentes para poder sentar las bases hacia el futuro? Y lo voy a decir por qué. Y eso hemos invitado al señor diputado a quien voy a permitirme introducir. Lo conocemos por su diferente trayectoria que ha tenido en nuestro país. Actualmente diputado de la República y a quien agradecemos el haber aceptado y venir a conversar de una manera franca, transparente, desde la construcción, repito, diferentes posiciones que nos atañen a todos, pero sí en una claridad, buscar una mejor nación. Y estoy hablando del señor diputado Welmer Ramos, a quien le damos la bienvenida a esta su casa 89.1 en Innovus CRC. Señor diputado, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias, don Jack, por invitarme a su programa y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y estamos para servirle, para hablar de un tema que yo creo que es uno de los grandes temas que hay que tratar en este país. La generación de producción con cada vez mayor valor agregado. Y Costa Rica, como usted bien lo apuntaba, tiene todas las condiciones para pensar en ese campo de la innovación y seguir haciendo lo que ya se hace. Yo creo, igual que usted, que el tema del Fondo Monetario Internacional es un tema, y toda la transformación que hay que hacer en la economía costarricense, hay que hacerla con cuidado de no hacer daño, que sea positiva todo el cambio que se haga, a pesar de que estamos en una pandemia que nos lleva a una situación de calamidad en las finanzas públicas, ¿verdad? Y para decirlo, en una recesión tiene el problema de que hace que los recursos públicos disminuyan, pero que el gasto se vea presionado al alza. Y cuando hay que ver cómo se equilibra esto, generalmente se dice, bueno, vamos a eliminar los gastos que son superfluos. Y entonces ahí hay que hacer generalmente algunas decisiones que son lamentables, porque recortar en innovación, recortar en infraestructura, etcétera, significa eliminar capacidades de cambio para el futuro y eliminar posibilidades de aumentar la potencialidad productiva que tiene un país. Incluso educación es una de esas cosas. Pero yo creo que podemos ver esa parte
el tema de algunas acciones de reactivación que tienen que ver con este campo de la innovación. Costa Rica tiene que hacer inversiones en centros de valor agregado. Las compras del Estado deben ser una punta de lanza para jalar a los sectores innovadores. Creo que tenemos que integrar institucionalidad y podemos hablar mucho de eso. Muy bien, don Welmer. Y aquí viene, usted ha empezado la conversación de la mejor forma. Ok, los recursos, recortar, va a haber un poco de dolor en las decisiones que se tienen que tomar. Uno se pone a pensar, nos hemos enfocado más en el corto plazo. Algunos pensamos mucho en ponerle parches a los problemas, pero no crear verdaderamente esa raíz, ese preparar el campo, arar el campo, como decía mi abuelo, bueno, usted arar el campo, ¿verdad? Lo arregla, le hace las zanjas, pone la semilla y la planta crece lo más robusta posible. Y esto lo voy a decir porque si tomamos el índice de competitividad global, ejemplos como ejemplo, ¿verdad? No es que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para eso son los números y los datos. Usted como economista lo puede entender muy bien. Hablamos con hechos y datos para poder respaldar nuestras hipótesis o nuestras presuposiciones, ¿no? Finlandia. Finlandia es un país que empieza su economía y base de la educación empieza a fomentar el emprendedurismo. Empieza a impulsar lo que son las alianzas estratégicas en el tema público-privado. Crece uno de los gigantes de tecnología, Nokia, precisamente, crece en Finlandia. Uno podría pensar también, tenemos el ICE aquí instalado. ¿Por qué no el ICE puede ser un gigante tecnológico para Centroamérica y para el mundo? Que pueda poder posicionar nuevos productos y nuevos servicios de manera regional, dando la posibilidad también de poder generar economías de escala, como usted bien lo decía al inicio, con, por ejemplo, con el INS, por ejemplo, con el AIA, y de alguna forma u otra ir creando esos conglomerados productivos en el sector privado que puedan amaldarse a esas cadenas de valor a nivel internacional. Ese son el tipo de acciones que uno esperaría, o, ¿por qué no? También usted lo debe conocer mejor que yo. La regionalización en temas de conocimiento, si hablamos de la economía naranja, por ejemplo, que es impulsar la cultura y las capacidades locales para el bienestar y el desarrollo, cada una de nuestras regiones es diversa en sí misma. Se ha hablado mucho del turismo como una fuente para revitalizar la economía, pero nos preguntamos, ¿dónde queda esa persona o ese joven o esa joven que estudia toda su vida y al final del día encuentra una ocupación en una filial donde le dan la posibilidad de empezar como obrero, como un puesto muy bajo, o quizás ni siquiera estudiar o trabajar en lo que ha emprendido toda su vida? Y nos quedamos siendo más bien, en vez de una productora de productos y servicios como país, me voy a referir, nos quedamos siendo ejemplo como una maquila de servicios. Es decir, vienen y nos explotan nuestras capacidades y recursos. ¿Qué le está haciendo falta a nuestro país desde su visión para poder dar esa economía de la dignidad, esa economía de las oportunidades, la creación de parques tecnológicos, la creación de que el conocimiento pueda quedarse instaurado en las regiones? Hablábamos en su momento, previo a este conversatorio, de que la hegemonía de los grupos de poder, los monopolios o los oligopolios que puedan existir en nuestro país de alguna forma u otra, puedan restringir algunas de estas opciones que estamos planteando, pero también creemos firmemente desde la Asamblea Legislativa se pueden proponer proyectos que quiten algunas amarras y puedan facilitar algunas cosas. ¿Qué piensa el señor diputado Welmer Ramos al respecto, por favor? Totalmente de acuerdo con usted. Pero viera que hay una ideología de fondo que no permite eso. Y cuando uno ve a los países que tienen algún éxito en este tema, el Estado tiene que participar fuertemente en lo que es la investigación, en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías y en lo que es implementación de esas nuevas tecnologías, que luego hay que dejarlas en manos privadas para que sigan evolucionando. Aquí en Costa Rica, ideológicamente, no se permite que el Estado haga nada.
Dios guarde, al ICE se le están quitando capacidades, incluso para que pueda generar fácilmente obra pública y demás. Y tenemos, yo creo que, y eso es la política, ¿verdad? Desgraciadamente a veces no funciona así. Uno va a ver a Chile. Chile tiene Corfo. Corfo es una corporación de fomento que se alimenta de las ganancias del Codelco, que es otra empresa del Estado grande que explota el cobre. Y entonces Chile invierte cientos de millones con cierta libertad junto con las empresas privadas en el desarrollo de las regiones. Y puede incluso apostar por startups, dándoles recursos a las que son prometedoras y tiene la capacidad de impulsar pequeñas empresas de manera generosa. Bueno, eso se hizo en Costa Rica en el pasado, con éxito con Codesa. Aquí, claro que después Codesa requería de un rediseño porque habían cosas que no andaban bien, pero Codesa generó empresariedad en este país abundantemente. Si sin Codesa Costa Rica hubiera sido diferente, porque todo el sistema aquí ferroviario quedó en manos de Codesa en un tiempo, los ferries que llevaban la gente en el Golfo de Nicoya, enseñó a exportar de Costa Rica melones y a generar industrias como Cemex, hoy en día Cemex, en aquel tiempo se llamaba Cementos del Pacífico, etcétera, etcétera. Costa Rica tiene que lanzarse en eso, pero hay una Pero ideología. hoy que no, pero ¿por qué pensamos en que debemos lanzarnos y por qué no nos hemos lanzado? Es la gran pregunta que nos Porque hacemos. después dijeron que el Estado no debería de hacer nada, que tenía que ser solo la empresa privada. Y entonces se restringió la cantidad de recursos que se otorgaban, que antes se gestionaban en conjunto, empresa privada, e incluso vea usted que en agro quedó un ministerio más o menos importante, con pocos recursos para la investigación, que solo veo que tiene el INTA y alguna cosa más ahí, pero el MAKE, que era el otro ministerio que tenía que ser el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que era el que tenía que atender al resto de la empresariedad, ¿verdad? La industria, el comercio, lo redujeron al mínimo. El MAKE es de 230 empleados y el MAKE ni siquiera está descentralizado, solo en San José tiene sus oficinas. Entonces, porque nos metimos ideológicamente en que el mercado hacía todo y que no había que meterse en nada. En este campo, que usted es especialista, don Jack, resulta que el Estado y los estados en el mundo tienen que tener una participación Claro, fuerte de así impulso es. y apoyo a la ciencia, a la tecnología aplicada hacia los procesos productivos en todos los campos. Entonces, tan es así, nos fuimos en esa vorágine ideológica que hoy en día todos los países del mundo, y estaba oyendo hoy a Alicia Bárcenas de la CEPAL, cómo se han volcado hacia fomentar la producción nacional y el Así es. Estado que compre productos nacionales. Vaya Así a ver es. si Ahí es vea usted ese ejemplo que usted acaba de dar. Disculpe, señor diputado, pero eso es importantísimo. Ahí, ese ejemplo, lo que le está diciendo a su nación es, confío en su capacidad de sus recursos. Si recuerdan, en la depresión del 2008 específicamente, Estados Unidos implementó una estrategia donde invirtió dinero de manera transparente a empresas tecnológicas, Apple, Google, Amazon, y les dio la oportunidad de decir, ok, usted es una empresa que tiene una visión de crecimiento, no sé, de 200, 300, 400 personas al año. En 8 años, devuélvame ese dinero sin intereses, pero genéreme mayor capacidad de empleo, ¿no? Pero aquí fue algo que, ¿cuál fue el éxito? Se enfocaron en los conglomerados productivos locales que los integraron a esas cadenas de valor. Yo me pregunto, en ese ejemplo que usted está dando,
¿qué nos falta para dar ese paso con toda la tranquilidad y toda la confianza? Bien, usted al igual que muchas personas nos preguntamos, bueno, la empresa privada, eh, la teoría y la ciencia, porque para eso es la ciencia y la investigación, para poder aplicarla al campo empresarial y poder aprender de lo que está sucediendo y trascender. Esa es la génesis o el fin último de la investigación. Y como científico social, uno se pregunta, bueno, pasa el 4 de marzo, el primer caso del coronavirus detectado, las empresas empiezan una fase de cierre paulatino por las restricciones, por la toma de decisiones del gobierno. Y aquí no me voy a meter si es bien o mal, voy a meterme en lo que es a continuación lo que voy a decir. ¿Qué aprendió la empresa privada en ese momento de la situación que estaba pasando? La profesora Carol Dweck de la Universidad de Stanford, lo hemos repetido más de una vez, dice que hay dos tipos de mentalidad de las personas. La mentalidad lineal, también que se replica a una empresa como un sistema y un organismo vivo, tal como lo decía en 1977 Hall, que sigue siendo un concepto vigente, práctico. Piensan, razonan y evolucionan dependiendo de sus experiencias. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard lo dice, si una economía per sí misma, no es capaz de revitalizarse, no le echemos la culpa a los demás, échese la culpa a usted mismo. Y un claro ejemplo práctico, lo digo, Empresa del Ángel. Cuando le pasó lo que le pasó en su producción hace unos años atrás, que le cayó todo el tema de la ceniza, no cerraron, cerraron sus operaciones, no despidieron, aprendieron, tuvieron un contingente y hoy por hoy es una de las empresas que tuvo la capacidad de ser resiliente y de adaptarse al cambio. ¿Por qué? Porque ya había visto una situación y dijo, tenemos que estar preparados para el futuro. Lo que nos pone a pensar es, y efectivamente, si nos están ganando los intereses ideológicos y eso nos está cegando de la posibilidad de unirnos como nación para trascender. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido la posibilidad de estar trabajando desde la pura acera, como el frente de la realidad, en diferentes realidades de la región, en Costa Rica, y he visto el potencial del conocimiento de las personas que pregonan por una oportunidad, pero decimos, fondo de avales. ¿Pero cuál fondo de avales? Si lo que se pide de garantía aquí no va a poder cumplir para poder del desarrollo. Entonces aquí es donde cuestionamos, ¿por qué tanta disonancia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo desde su opinión, por supuesto? Que nos está impidiendo trascender. Más que en este momento es donde podríamos dar un paso a la historia, ser un referente, volvernos un país productor y exportador, no solamente de productos y servicios, sino de intensidad de conocimiento que impacte en otras latitudes. Y no que ese 500,000 de costarricenses que hoy, al igual que usted y yo conocemos por los datos que arrojan los indicadores, siga en aumento. ¿Qué nos puede decir usted, por favor? Uno, el tema que ya yo decía ideológico, en el mundo entero las compras del Estado se dejan para que el Estado las ejecute a favor principalmente de las pymes y de las que tienen algunas ventajas en cuanto a menores impactos ambientales, a que están desarrollando nuevos productos, etcétera. En Costa Rica jamás, en Costa Rica no podemos nosotros hacer eso porque hay algún tema ideológico de por medio que nos está impidiendo eso. Dos, fracasan los proyectos para juntar la institucionalidad que está alrededor de la innovación. Yo mismo presenté a la Asamblea Legislativa un proyecto que se llamaba Fonproduce, le puse yo, que era juntar toda la institucionalidad que tenía que ver con pymes para que el empresario o pyme llegara a un punto donde se le diera toda la atención. Si necesitaba inscribir un producto, si necesitaba patentar algo, si necesitaba gestionar un crédito, si necesitaba acompañamiento de quien fuera, todo lo pudiera recibir en un solo punto, en una sola institución. Y entonces dejáramos esa gran dispersión que hay hoy en día y esa tramitología tan grande.
sencillamente fracasó y lo volvió a presentar y volvió a fracasar porque hay personas que dicen, Dios guarde cambiar esto, y eso es un tema de Asamblea Legislativa. Llegan gobiernos aquí, los 4 últimos gobiernos que han llegado, llegan con pocos diputados, y un gobierno con pocos diputados pues está expuesto a que la Asamblea Legislativa no le pase los proyectos e incluso le ponga el nivel de gasto que la Asamblea quiere, sí, de manera independiente. Entonces, eso de juntar la institucionalidad yo creo que es importante. Y cuando hablo de la institucionalidad también tienen que estar aquí las universidades, los centros de investigación, pero hay que fomentar también. No hay centros de valor agregado en este país. Si un centro de valor agregado, lo que usted estaba diciendo antes, tiene toda la razón. Aquí hay muchísimas cosas que tienen potencial enorme, pero que necesitan un empujón para lanzar eso al mundo entero, porque este mercado es pequeño y porque en este mercado a veces hay competencia desleal. Y entonces necesitamos lanzarlo al mundo. Una banca para el desarrollo, y ahora que usted decía, tenemos fondos de avales, pero ¿cómo? En Banca para el Desarrollo los directivos son el presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria, un empresario fuerte, y el presidente de la Cámara de Industrias, un representante del Colegio de Ciencias Económicas y 2 ministros. Así es que ni siquiera el gobierno tiene mayoría. Esos señores están con todas las ganas del mundo de hacer cosas. Pero entonces aquí, por ideología, no se les permite poner capital riesgo, ¿no? Que es fundamental para empezar y poder lanzar una pequeña empresa, Que ¿verdad? en la historia de las naciones, el principal inversor de capital de riesgo han sido los gobiernos. Claro. Y aquí está claramente más que documentado. Para el que quiera dudar de esto, ¿verdad? Le invito a leer a la profesora Mariana Mazzucato, Ah, sí. profesora titular del London School of Business en temas de innovación y en temas de Estado, donde ha escrito El Estado Emprendedor, que es un libro que todos deberíamos de leer antes de opinar sobre el rol del Estado, y luego El Valor de las Cosas también lo escribe Mariana Mazzucato, pero también hay un ejemplo muy claro, Premio Nobel de la Economía. Al 2019, Bayardi decía claramente, el problema de la pobreza es la confrontación ideológica que existe entre un lado, entre la derecha y la izquierda, porque no nos podemos poner de acuerdo. Pero los que estamos en el medio, al final del día, somos los que pagamos las diferencias de opinión, ¿verdad? Y aquí es donde uno dice, ¿por qué se desmerita el papel del Estado? Y no podemos llegar a acuerdos. Y aquí quiero decir una cosa, la innovación no solamente aplica para uno o para otro, aplica para todos nosotros. No hay ninguna división. Por eso inicié el programa diciendo que iba a ser una conversación inclusiva y participativa. Pero sí quiero desdeñar lo que usted está diciendo porque es muy importante. Si bien el Estado tiene un rol importante, ¿por qué le ha costado la generación de la confianza en el campo empresarial, en el campo de la ejecución de las cosas? Desde su visión, ¿por qué ha costado tanto esto? Porque usted lo bien lo sabe, en la economía si no tienes confianza, los mercados se te caen de un pronto a otro, ¿verdad? Y es lo que hemos venido viendo. Nuestra moneda se ha venido devaluando cada vez más con respecto a los dólares, con respecto al dólar. Un día está en 620. Hace unos días atrás hice una transacción, pagué 625 por cada dólar, ¿verdad? El dólar está, bueno, casi por encima o lo que puede ser el equivalente a el agua, que ya entró a los mercados también, ¿verdad? Como uno de los bienes o recursos que van a ser pronto a agotarse. Pero usted dice, tenemos una riqueza también y la capacidad de producción agrícola en las costas. Hemos visto ejemplos e investigaciones serias del Fondo Monetario Internacional o si no del Foro Económico Mundial, donde ya se produce agricultura en la costa. Aquí le pregunto con toda sinceridad, por favor, ¿qué le ha hecho falta, en su opinión, al ecosistema político, social, para que podamos generar confianza entre las partes? No voy a decir
uno u otro, porque para que haya una interacción, todos somos responsables de esto. Y no busco con esto ser la panacea o solucionar nada, sino establecer un concepto importante para poder caminar y a nivel cultural. Y es las preposiciones conjuntas, llegar a acuerdos conjuntos que nos permitan caminar hacia la senda correcta. ¿Qué opina usted, por favor? Mire, primero le digo que no es ni es un tema ni científico ni nada, es ideológico. De pronto hubo una corriente allá en los años 80 en que dijo que el Estado, que pretendía o decía que el Estado había que reducirlo al mínimo y cualquier cosa que hiciera el Estado era malo y casi que el Estado era malo. Y eso pasó por los países y se hicieron cambios que en algunos puntos fueron favorables, fueron importantes, porque quizás los estados habían crecido mucho, se recortaron, pero en Costa Rica no pasó de moda. Alguien decía que en Costa Rica las modas llegan tarde, pero se quedan demasiado. Y entonces aquí en Costa Rica la minimización del Estado ha sido una premisa, pero ni siquiera lo han hecho bien los que están en eso, porque desde que yo recuerdo, desde que era estudiante, hablaban de la reforma del Estado y siguen hablando de la reforma del Estado sin hacerla. Y digo sin hacerla porque se requieren mayorías fuertes para hacer una reforma del Estado. Y no hay la voluntad decidida por hacer reformas del Estado, porque no es el Estado más pequeño, es un Estado más eficiente. Si uno va a ver esos países que usted mienta o que nombra, esos países tienen estados grandes, pero eficientes. ¿Verdad? Captan mucho, pero dan educación, salud, dan infraestructura, participan en ciencia y tecnología y todo lo hacen transparente y eficiente. Dos, que lo privado se iba a encargar de todo y que los mercados funcionaban de manera perfecta y que nadie tenía que meterse porque los mercados resolvían todo. Cierto culto que se quedó también junto con esa ideología. Y es bien, los mercados funcionan, pero tienen fallas. Y una de las fallas es que los mercados no invierten donde es riesgoso, muy riesgoso. Y si hay algo que es riesgoso, pero es enormemente más productivo y es enormemente más rentable, es invertir en ciencia, en tecnología, en cambio tecnológico. Y el otro asunto es un cierto malinchismo que tenemos los ticos, que creemos que todo lo extranjero es mejor que lo nuestro y que nosotros no somos capaces de. Eso también. Y nos vemos a más bien por debajo de lo que realmente podríamos estar a niveles casi equiparados en Claro, muchos momentos. claro que eso es. Pero entonces no tomamos, ese malinchismo tampoco nos deja tomar decisiones en favor de los nuestros, de apoyo de los nuestros. Aquí quizá hay cierta cultura de que si alguien va subiendo mucho hay que ver cómo se le serrucha el piso. Y eso no es así. Pero también el miedo al fracaso, esto hay que hablarlo, porque nuestra cultura condena demasiado el fracaso. Y Así las es. otras culturas y otros países y otras culturas no hacen eso tanto. Si alguien fracasa peleando limpiamente en una lucha, le dan varias oportunidades más. En Costa Rica, el que fracasa una vez queda proscripto socialmente casi. Y El pierde la legitimidad social, que más bien aquí podríamos hacer un ejemplo. Thomas Alva Edison, ¿cuánto duró para crear el tema del bombillo? ¿Cuántas experiencias tuvo que vivir? Para el que no lo sabe, busque la historia, porque para eso la historia es, para saber de dónde venimos, dónde estamos hoy, hacia dónde queremos caminar. 1001 oportunidades, lo tuvo que intentar, aprendió 1000 veces cómo no hacerlo para poder caminar. Pero aquí eso que usted dice es muy cierto, pero entonces estamos dando en un tema de cultura, específicamente en la educación, que la educación nos señala que vivimos a partir de una nota, de un Eso es. resultado, más no del proceso de aprendizaje. Y no de la calidad de la discusión que podamos dar y no de los aportes que podamos hacer. Entonces, yo siento hoy, hablando de centros de valor agregado, hablando de valores agregados y es la necesidad de crear centros de valor agregado, de cambiar la educación hacia una educación mucho más de creación y mucho menos de aprendizaje repitiendo, de memorizar. Esto lo hemos dicho una y otra vez. Yo estoy viendo algún día de estos un libro
de Finlandia están haciendo el primer examen cuando los estudiantes van como por quinto año. Así es. Porque lo que les interesa a ellos es el proceso de los estudiantes dentro de lo que es el aprendizaje. Una vez leí un libro de un señor español hablando de evaluación y decía un ejemplo que me impactó. Dice que un señor tenía un perro que era, había una interacción entre el perro y el dueño muy fuerte. Pero el perro se le enfermó, lo llevó al veterinario y el veterinario le recetó, le puso algunas inyecciones y le dio unas pastillas, pero le dijo, me le vas a dar por el resto de la vida 10 cc de aceite de bacalao. Entonces el señor salía con una jeringa donde metía el aceite, los 10 cc del aceite de bacalao, agarraba al perro, le abría el hocico, le metía, le metía el aceite de bacalao con un poco de presión y demás. Y al cabo del tiempo, ya el perro cuando veía al dueño que venía con la jeringa, huía y no quería dejarse agarrar. Pues un día en el forcejeo tiró el aceite de bacalao en el piso y se fue a traer algo para limpiar y llegó y estaba el perro chupándose el aceite de bacalao. El perro disfrutaba el aceite de bacalao. Entonces, el método era lo que el perro detestaba y no le gustaba. Eso lo hemos hecho con la educación, decía él, en muchos países. Todos queremos aprender, todos queremos participar en los procesos de aprendizaje. Eso es innato del ser humano. Pero hemos hecho los peores métodos para hacer de esto una situación torturante para la gente. Tenemos que cambiar la educación, pero tenemos también que atrevernos a ir y a invertir en centros de valor agregado en las regiones más pobres. Ejemplos. Yo voy a Guanacaste y me encuentro que el 20 o el 30% del melón se queda tirado en los campos porque no reúne las características de exportación. Entonces no tiene valor. Cuando uno va y se da cuenta, eso se puede sacar de ahí una serie de aromas, se puede sacar de ahí jugos, se puede sacar el resto para alimentación animal, aceites esenciales, etcétera, etcétera. Economía circular. Es la economía circular. No tenemos nosotros un centro de valor agregado, entonces vendemos el producto primario sin ninguna transformación. Los laboratorios de Costa Rica seguro que importan papaína y nosotros vendemos la papaya para que lo haga Suiza. ¿Qué me dice el abacá, por ejemplo? El residuo de la hoja de plátano, que usted y yo de repente la hemos visto en vehículos como Jaguar, como Mercedes-Benz, como BMW o en cortinas, en temas de cortinería como lo que utiliza Zara, por ejemplo, en Europa, por ejemplo. Yo no sé, para todos los costarricenses que nos están escuchando, nos ven o nos verán, el abacá se comercializa aquí a lo interno a precios literalmente absurdos. Pero hay un intermediario que se gana, ahí tiene todo un conocimiento, es esa transformación que bien usted explica y lo logra exportar. Y esa exportación, cuando lo ve y lo venden en mercados europeos, la tonelada la venden a $1,500 cuando quizás aquí la compra en $100. Bueno, si usted hace la matemática básica y le suma todos los costos y los gastos implícitos, esa persona puede ganarse más del 500, 600 o 700% de su valor actual. Pero aquí usted está dando en un tema que hemos venido propiciando desde el primer día, territorios innovadores. La capacidad que el territorio pueda tener un centro de valor agregado, también le hemos llamado un laboratorio de innovación, ¿verdad? En el cual se puede hacer esa transformación. El INA recién se está aprobando, recién digo porque recién estamos caminando hacia el futuro, tanto que costó, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto nos va a costar todavía más el hecho de esperar y ver materializados esos resultados? Por eso decía, 4 años para un gobierno es mucho, es poco, y eso no va a ser, no quiero que sea el centro de la discusión, sino más bien
la conversión del territorio como tal, como usted bien lo dice, un producto que se desecha, solo se vende el primario, pero ¿qué pasa con un secundario, un terciario, un cuarto? ¿Quién está pensando en los territorios en estas cosas? Y aquí vemos un agente, las municipalidades. La municipalidad es el primer centro de contacto en temas de ejecución. Usted va a hacer trámites. ¿Por qué la municipalidad no tiene un rol más protagónico de cara a esa vinculación con su conglomerado industrial instalado o su parque empresarial instalado, en vez de ser un simple recaudador de fondos? También ahí hay una interacción que está sucediendo o que no se está dando, una moderación. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, por favor? Mire, eso que usted está señalando es fundamental. ¿Por qué? Porque cada municipalidad, y nosotros lo intentamos con alguna, debe de tener una unidad básica de orientación a las pymes, por lo menos para facilitarles la vida y no para complicarlas más. Y entonces, con algunas municipalidades se llevó a convenios entre el MEIC y las municipalidades en la facilitación de trámites y en la orientación para que los pequeños empresarios pudieran buscar el acompañamiento, el crédito y las condiciones para integrarse a servicios como el SICOP, etcétera, o oportunidades como el SICOP, etcétera. Pero sí se requiere, y esto lo voy a decir y usted me dirá, se necesitan también directrices sin miedo del Ejecutivo, obligando a las empresas públicas que están bajo su égida, porque no son todas, para que se vuelquen en apoyo a las pymes en lo que son compras y también pasar una ley que integre toda esa institucionalidad en un solo punto, porque así también se comienzan a ver las diferentes falencias que tienen unos y otros. Entonces, Costa Rica tiene demasiadas cosas reiteradas, pero tiene una dispersión enorme que cuando nos dimos cuenta de que habían algunos programas pequeños de apoyo a las pymes, habían como, debían haber de programas de apoyo a las pymes, hicimos un recuento y encontramos que habían 90 cuando yo entré de ministro y tratamos de integrarlos. Y cuando vimos quiénes eran los clientes de esos 90 programitas dispersos que estaban por ahí, nos dimos cuenta que eran las mismas empresas que eran más ágiles y entonces iban y tocaban puertas diferentes y como no estaban integradas, entonces recibían apoyo de muchas partes. Entonces tratamos de integrar eso en un solo ente. Comenzamos a hacer sesiones de coordinación y demás, pero se necesita a través de ley, porque eso está creado a través de ley y no hay forma de, si no es a través de ley, de juntar eso. Voy a decirle, por ejemplo, hoy en día que necesitamos avales, existe un fondo de avales del Sistema de Banca para el Desarrollo. Correcto. Existe un fondo de avales de la Ley de Fomento de las Pymes que se llama FODEMIPYMES, que lo administra el Banco Popular. Es también otro fondo de avales público. Existe un fondo de avales del IMAS, que se llama FIDEIMAS. Y ahora que tenemos la necesidad de crear avales para que las empresas que están en problemas, entonces se va a crear un nuevo fondo de avales con toda la institucionalidad. Y los que hay, ¿por qué no agarramos más bien y fusionamos en uno solo? Claro, pero ahí lo que se está viendo es una ineficiencia del Estado para el manejo de los recursos y sus capacidades. Desde luego, y entonces uno uno como yo, les dice, no, aquí no es una nueva ley, aquí es poner esto bajo los que ya tienen el expertise y demás, pero hay una decisión política de mayorías y demás que va a crear un cuarto fondo de avales cuyos ejecutantes no tienen la expertise necesaria y demás. Además, un fondo de avales que va a servir para un tiempo de pandemia. Uno no esperaría que la pandemia vaya más allá de 2 años.
Y Bueno, entonces, esperemos ahora con estas nuevas noticias de las capacidades del tema de las vacunas, ¿verdad? De la provisión y el abastecimiento. En algunos países, Pfizer ha dicho, no puedo suplirles o no puedo cumplir, ¿verdad? Y lo que esperábamos, 1 o 2 años, quizás se pueda letargar un poquito más. Nadie lo sabe, ¿verdad? Esperemos que sea menos el plazo. pero, pero también lo otro es que estamos aprendiendo de alguna manera a vivir con la pandemia y estoy diciendo Totalmente de acuerdo. una cosa que puede ser una barbaridad, pero también conforme más personas vayan saliendo, han sido infectadas y vayan saliendo, todo eso puede ir haciendo que la pandemia vaya ya perdiendo fuerza. Espero eso, optimistamente, ¿no? Ahora, pero uno no esperaría crear un fondo de avales con una estructura y ley y de manera casi que permanente para que sirva 2 años teniendo ya 3 fondos aparte. Entonces, así se va generando en Costa Rica una serie de creación de pequeños focos de atención, todos dispersos, incomunicados y demás. Y entonces se desperdician recursos y se le ponen muy entrabados los trámites a las personas. Mire, es necesario hacer una integración de la institucionalidad. Yo vería, sería muy bonito ver al INTA junto con eh, el CITA, el Centro de Sí. Investigación en Tecnología de Alimentos. Sería muy importante ver ¿Y por qué no esta agencia de innovación, una agencia de innovación país que tenga subsidiarias y que claro, todos estos centros de investigación y desarrollo estén bajo la rectoría de una persona o de un ente? Hablemos de no de personas, hablemos de entes que puedan dar una visión clara para poder transformar esos productos y transformar esas capacidades en más valor agregado y que pueda monetizarse. Pero el aquí, Perdón, el otro asunto que yo veo es que en la parte tecnológica de digital y demás, eh, Corea por año inscribe 3.000 o 2.500 patentes. Costa Rica, si llega a 5 a 6 son muchas. Hemos hecho un sistema muy complejo. me imagino que se lo dice ese dato de los últimos 20 años, porque en los últimos años, si acaso una ha salido por ahí esporádica, pero ni siquiera llegamos. Ahí es donde nos asombra ver indicadores en temas de innovación que posicionan a Costa Rica como el número 1 de Latinoamérica. Pero usted dice, pero ¿cuáles son los nuevos productos y servicios que estamos desarrollando? ¿O sobre qué es una base de medición correcta? Pero es que hemos puesto eso en una dimensión casi que como divina. Y entonces, mientras que esos países patentan todo, en Costa Rica patentar cualquier cosa es carísimo y difícil, ¿verdad? Allá el Estado lo facilita. Y estoy seguro que acá muchos jóvenes que están trabajando en temas informáticos y creación de programas, de apps y demás, terminan vendiendo un app sin nunca tener derecho sobre él para nada. Y entonces esa es una forma también perdedora de entrar en ese mundo, porque ¿Cuánto vale una idea, señor diputado? una idea no vale mucho, lo que vale es cuando ya se ejecuta y se tiene ya se tiene en acción el Pero, proyecto como tal, ¿verdad? pero necesita la oportunidad para Ah, ejecutarla, como usted bien lo está diciendo. Ahí es donde cobra valor, sí. ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes desde la academia pueden ser productores de ideas, pero en dónde se están consolidando esas ideas? Sí. Ahí es donde usted decía el caso de Corea. Bueno, hablemos de gigantes tecnológicos también que han venido a transformar el orden de las cosas. Microsoft, Google. Vemos también cómo en algunos años podamos no utilizar una computadora para tener este tipo de conversatorios, sino simple y sencillamente nuestros anteojos o por la realidad virtual aumentada, Sí. podamos hacer un montón de cosas. Aquí viene la pregunta clara y se la quiero volver a hacer puntualmente. ¿Ve usted una Costa Rica en el marco de la industria 4.0 en centros de tecnológicos regionales con toda una capacidad instalada que pueda permitir esa vinculación del centro tecnológico regional con la empresa privada,
con la empresa pública y con la academia para generar procesos reales de innovación, o eso es una falacia que tal vez usted y yo no podamos ver y no lleguen a ver nuestros bis o tataranietos en algún momento? Porque hablamos de un país en desarrollo, pero ¿qué es desarrollo? Si más bien estamos en retroceso. Vemos oportunismos políticos que hablan por ahí y le echan la culpa al otro y nadie quiere tomar la batuta y decir, bueno, yo voy a agarrar a este toro por los cuernos y lo voy a tirar hacia adelante. ¿Qué es la visión que usted tiene? Desde luego, hay que ir hacia esto. Uno se lleva desilusiones también en estas cosas. Un Fonatel que debería de tener a todas las regiones más pobres llenas de, bueno, de la mejor acceso, por ejemplo, a la comunicación digital, sí, sí. No lo tenemos. No está actuando y metimos ahí a la mejor gente supuestamente, o por lo menos hicimos la mejor estructura. No está actuando. Es un asunto en que yo voy a seguir insistiendo de manera fuerte, pero yo esperaría que sí. Yo espero que en este próximo año se puedan concretar algunos centros de valor agregado. Esperaría que el de San Carlos salga muy pronto, digo, el de la zona norte, pero que estaría ahí donde estarían a cargo de su gestión el Instituto Tecnológico, claro, el INTA, donde estaría metida ahí, bueno, desde luego la municipalidad, pero que estarían el MEIC y todos ellos conjuntando para tomar productos que tengan potencialidad y transformarlos en verdaderos productos que vayan ya con unas capacidades ampliadas para competir en cualquier parte del mundo. Esperaría que estos centros de creación de tecnología digital y demás sean lanzados y que sean, veo que le estamos dando, estoy muy satisfecho por las potestades que se le está dando al INA para que en lugar de contratar profesores de por vida, pueda incluso tener especialistas del más alto nivel a corto tiempo para desarrollar proyectos conforme las necesidades se presentan, porque ahora el mundo no es enseñar lo mismo siempre, es un mundo muy cambiante en que se necesitan muchos expertos. Hay una renovación de un nuevo centro para la innovación, que agarraría el CONICYT y lo transforma. Yo esperaría que un proyecto de una diputada, Silvia Hernández, entendemos, ¿no? Que fue promovido por ella. Pues, es una idea que viene de hace tiempo, ella está impulsándolo. Eso me parece que es bueno. En el tanto no sea lavarle la cara al CONICYT y volverlo a poner en el mismo sitio. Para poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay algunas instituciones que manejan 600 millones, ¿verdad?, de colones para dar apoyo a la innovación. Y en todo un año no lo pueden poner a ejecutar esos 600 millones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos eso? Y es la pregunta que hay que hacerse. Porque hicimos en temas de innovación un control tal que si un colón no llega, no da un rendimiento altísimo, entonces andan buscando culpables. Y en temas de innovación, las cosas no funcionan así, de esa manera, ¿verdad? Sino que en temas de innovación, en temas de investigación, es muy diferente. Dios guarde. De largo plazo. Tiene que ser una visión de largo plazo. Hemos gastado miles y miles de millones en el pasado para ver cómo se generaban las vacunas para las influenza y demás, y que la verdad no eran tan importantes, ¿verdad? Yo le digo a usted, vea cuando salió el Zika o la chikungunya, etcétera, pues no hubo vacunas para ellas, pero comenzaron a desarrollarlas y cuando se dieron cuenta de que ya se habían vuelto un virus común y corriente y que no tenía mayores efectos, pues ya la vacuna, pero todo ese proceso de innovación sirvió ahora
para que pudiéramos desarrollar una vacuna no en 10 años, como era lo que duraban las otras, sino en términos de 8 meses. Entonces, la investigación, el desarrollo, el conocimiento es caro y se tiene que aplicar, pero cuando las leyes de un país están diseñadas para castigar al que no logró un éxito en temas de investigación, entonces nadie va a querer intentarlo. Nadie va a querer intentarlo. Simple y sencillamente nadie va a querer tomar el riesgo, la decisión de dar un paso al frente, y eso es muy claro. Pero aquí viene un punto fundamental y ya nuestro jefe en cabina, el señor Eduardo Chavarría, a quien le mandamos un gran saludo, nos está diciendo que el tiempo apremia. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle, ¿será este el momento donde la forma de hacer política también tiene que innovar, tiene que transformarse? Ya no un tema político de discusión, sino hablar de gerenciamientos políticos, aplicando los principios de la administración y de las nuevas corrientes para eficiencia y eficacia o el manejo de los recursos y capacidades que ha venido desde los 1900 hasta la actualidad. Bueno, los grandes, el padre de la innovación, que es Joseph Alois Schumpeter, que parte desde 1800 con otro economista, Jean-Baptiste Say, hablaban que el mundo cambia, pero si las personas no cambian, todo sigue igual. Por eso hablaba Schumpeter en 1934 sobre el concepto de destrucción creativa. Estar incesantemente cambiando eso que nos atañe al pasado para poder caminar hacia el futuro. La política, puntualmente, será el momento de pensar en una forma distinta de hacer política, de hacer una política más inclusiva. Y aquí no quiero sonar romántico ni filosófico, porque un día me dijeron, es que usted es muy romántico para hablar de política. No, yo soy realista. En una cultura, porque todo lo que hemos hablado versa sobre cultura, sobre las formas, sobre los comportamientos, las conductas de las personas, el status quo, lo que nos mina, y que sobre eso no queremos pasar. Usted lo dice muy bien, las leyes nos penalizan por tomar decisiones a los que queremos que las cosas cambien y que se hagan una realidad. Pero le tiramos la culpa, la pelota al Estado, y no decimos, bueno, ¿y cuál es nuestro rol en la parte desde las personas y desde las empresas, hablando de un concepto desde la microeconomía, ¿no? Puntualmente, ¿es este el momento de que Costa Rica también gire su forma de ver la política y podamos llegar a verdaderos consensos? Porque para nadie es un secreto, las elecciones del 2022 marcarán un hito fundamental. Yo creo que llegó el momento de que Costa Rica, en lugar de estar apoyando a una persona por la persona, hay que cambiar esto y ver mucho más de planteamientos programáticos. ¿Cuál es el partido? O cuáles son los partidos que tienen los planteamientos programáticos más innovadores, que le convienen al país, etcétera. Aquí hemos estado con demasiado caudillismo y entonces no nos enfocamos en lo que es el fondo. ¿Cuáles son los cambios que requiere este país y cómo llevarlos adelante? Y por el otro lado, generar las condiciones, las flexibilidades para que en lo que es desarrollo se puedan aplicar con mucho más liberalidad políticas que tienen que tener esa connotación de riesgo, pero que son tan necesarias, y cambiar la cara de ese malinchismo que hemos tenido, eso de no creer en nosotros. Hay que volcar la visión hacia que el Estado tiene que tener un rol y un rol preponderante en lo que es la formación de pymes, la ciencia, la tecnología y la coordinación de todo esto, y que esto es caro, que es inversión y no gasto, porque eso es otra cosa, que es inversión y no gasto. Correcto. Y junto con en esta pandemia tenemos que ir viendo ya temas de reactivación económica desde la visión de compras para el Estado y de reforma del mercado también, que ese es otro gran tema. Don Jack, muchas gracias. Don Welmer Ramos, señor diputado de la República, en primera instancia, gracias por una conversación franca y honesta, sin hablar de color político.
una conversación entre dos costarricenses, un diputado de la República. No hacemos ninguna distinción porque creemos que si no hay inclusividad, no se tocan los principales temas, no se hablan o no hay disenso para la construcción, vamos a seguir, como le dijo Alicia, el gato, a Alicia en el País de las Maravillas: si no sabes para dónde vas, cualquier camino siempre va a ser bueno. Y a usted que nos escucha, que nos verá, gracias por habernos acompañado en un programa más y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, señor diputado. Gracias a todos.